Jesús o Yeshua nació judío, hijo de padre y madre judíos. Su padre, José, o como se denomina en el idioma hebreo original, Joseph, era un carpintero y su madre, también judía, se llamó María, o como se denomina en el idioma original hebreo, Miriam. Miriam y Joseph, ambos judíos e hijos a su vez de padres judíos, engendraron a cuyo nombre hebreo fue Yeshua, y que pasó a la historia del cristianismo como Jesús. El significado hebreo de la palabra Yeshua es el que salvará a su pueblo, o el Salvador. Muchos judíos de la época tuvieron este nombre. Sus padres eran devotos judíos, cumplían con los preceptos de la ley de su pueblo, la ley de Moshe, la Torá. Sus familiares fueron todos judíos. Su madre Miriam tenía hermanas también judías. Sus primos y parientes cercanos fueron judíos. Su entorno familiar fue completamente judío. Vivió como cualquier niño judío de su época. Aprendió correctamente el hebreo y se destacó, según los evangelios apócrifos, sobre el resto del alumnado, llegando a conocer la Torá de manera temprana. Su sentido espiritual siempre fue en dirección de su pueblo, fue circuncidado al 8º día, conforme al rito de la ley de Moshe, y recibió, como era costumbre, su nombre en dicho acto, y nació en la capital hebrea de Beit Lehem en días del rey Herodes. El origen etimológico entonces del nombre Yeshua es eminentemente judío. Yeshua cumplió con todos los rituales del judaísmo, como el baño ritual en la mikve, es decir, la tevilá que le suministró Yohanan, un profeta judío, mal llamado Juan el Bautista. Si desea saber el por qué es sumamente importante utilizar los nombres verdaderos y originales, tengo un video hablando sobre ello y debería estar apareciendo por aquí arriba. Yohanan HaMakbil, quien le realizó la inmersión bajo el rito judío, o sea, la tevilá, era hijo de Elisheva, judía hermana de Miriam, y del Cohen Zharia. Por lo tanto, Yohanan era primo de Yeshua por parte materna. El judaísmo de Zharia, padre de Yohanan HaMakbil, era completo. Poseía el cargo de Cohen, probablemente de la casta de los saduceos, ya que oficiaba en el gran templo de Jerusalén. Vemos como Zharia se entera por Elohim en forma directa que será el padre de Yohanan por medio de un malaj dentro del templo de Jerusalén. Como dice Lucas capítulo 1 versículo 15, él seguirá los ritos del voto nazoreo judío, no tomará vino ni sidra, aún en el seno de su madre. Yohanan nació judío, de dos padres judíos, Zharia y Elisheva, y circuncidaron al varón al 8º día, conforme a la ley de Moshe. Y el Cohen judío Zharia exclamó, según Lucas capítulo 1 versículo 68, «Bendito es Adonai Elohim de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo». El Cohen judío Zharia bendijo el nacimiento de Yohanan HaMakbil, declarando, conforme Lucas capítulo 1 versículo 73, del juramento que juró a Abraham nuestro padre. Después del nacimiento de Yeshua del vientre de Miriam, después de su circuncisión conforme a la ley de Moshe, Miriam realiza el rito de la purificación, que son los 40 días que la mujer judía no puede ir al templo, y por ello, en el día número 40, Miriam, madre de Yeshua, se presentó en el templo. Por lo tanto, la madre de Yeshua cumplió de manera completa la más antigua tradición de Israel, y conforme a Lucas capítulo 2 versículo 41, e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pesaj. Esto demuestra que sus padres eran devotos judíos, que cumplían con todos los preceptos del judaísmo. Cuando Yeshua cumplió 12 años, la mayoría de edad judía, acompañó a Jerusalén a sus padres y conforme al relato, se perdió de la vista de sus progenitores, y fue hallado dentro del gran templo de Jerusalén, sentado en medio de los sabios, oyéndoles y preguntándoles sobre el judaísmo, sus ritos, sus profecías y sus costumbres. Y todos los que lo oían se maravillaban de su entendimiento. Esto quiere decir que el sabio judío Yeshua nació en el seno de una familia estrictamente judía. No solamente era un judío educado bajo el judaísmo, sino que además era un judío que estudiaba las leyes de Israel y que las podía discutir con los rabinos de la época, desde edad muy temprana. Llegado a los 30 años, Yeshua comenzó sus prédicas en las sinagogas de Galilea. Esto está en Lucas capítulo 4 versículo 15. Y enseñaba en las sinagogas y era glorificado por todos. Entonces comenzó a llevar sus oraciones a su propio pueblo.
Un rabino judío enseñaba a su propio pueblo el judaísmo desde bases probablemente mucho más espirituales que el resto de rabinos de la época. Llegó Yeshua a la ciudad de Nazaret, donde fue criado, y fue en Shabbat, sábado, a orar junto a los demás judíos a la sinagoga, y fue llamado a la alía en hebreo, a la lectura del libro. Y Yeshua en Shabbat, conforme a la más antigua costumbre judía, comenzó a leer la ley de Moshe, y le dieron la lectura de Yeshayahu, Isaías, el profeta judío, y dijo, conforme Lucas capítulo 4, verso 18, La Ruaj de Adonai es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Y según el verso 20 del mismo capítulo de Lucas, enrolló los rollos de la Torá judía conforme a lo que actualmente se hace en cada sinagoga. Descendió a la ciudad de Cafarnaum y fue allí a la sinagoga de la ciudad todos los Shabbatot o sábados para orar y predicar. Estando allí curó a un endemoniado, según los testimonios, según dice el capítulo 4 de Lucas en el verso 41. Y muchos Sheidim tenían que salir sumamente molestos y gruñendo terriblemente decían, «Tú eres el hijo de Elohim». Pero reprendiéndolos no les permitía hablar de estas cosas porque sabían que él era el Mashiach. Hasta aquí debemos hacer un alto en este análisis. ¿De qué hacía Yeshua? Oraba en las sinagogas, era judío, sufría con su pueblo, comía junto a su pueblo, aceptaba a los judíos mal vistos como Matityahu, que siendo cobrador de impuestos para el Imperio Romano, igual seguía siendo judío. Los demás judíos veían con malos ojos que este rabino judío se juntara con hombres como Matityahu, que ayudaban al imperio. Sin embargo, él exhortaba que había que curar a los enfermos, no a los sanos. En síntesis, un judío dentro del judaísmo orando en hebreo con dulces palabras en las sinagogas todos los sábados. Circuncidado el 8º día conforme a la ley de Moshe, eligió a 2 enviados o shlihim para ser enviados a las 12 tribus de Israel. Un hebreo justo, un profeta judío con discursos judíos para judíos, con sentido o mensaje universal. Sus seguidores judíos lo proclamaron rabí de su grupo. Tenía adeptos en toda Galilea y Judea, todos ellos judíos. Ahora analicemos el judaísmo de Yeshua en toda su dimensión con algunas frases que figuran en el libro de Matityahu. Vemos cómo Yeshua dice cuando le preguntan, Rabí, ¿cuál es el mandamiento más grande de la Torá? Y Yeshua le dijo, amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la Torá y los profetas. Matityahu capítulo 22 versos 36 al 40. 2 hechos de su muerte, además, verifican su fuerte conexión con el judaísmo, los nombres que ponen sobre la tabla de madera arriba de la cruz, y sus últimas palabras en hebreo a Elohim. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Yeshua HaNetzari Be'amele HaYehudi, Yeshua el Nazareno y Rey de los Judíos. Esto en Matityahu capítulo 27 verso 37. Y cerca de la hora 9, Yeshua exclamó, Elí, Elí, lama sabachthani, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Matityahu capítulo 27 verso 46. Yeshua, judío hijo de judíos, quien cumplió todos los ritos del judaísmo, murió junto a su pueblo judío dominado por el Imperio Romano, quien descansó todos los sábados haciendo el bien junto a sus discípulos judíos y les envió un mensaje de amor. Yeshua, un judío estrictamente monoteísta, cuando llama a su Elohim como un padre, en Matityahu capítulo 27 verso 46, deja en claro que Elohim era superior a su propia personalidad. Cuando le preguntaron ¿cuál era el mandamiento más grande de todos? En Yohanan, apodado Marcos, capítulo 12 versos 28 y 29, dijo, y llegándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido de excelente manera, le preguntó, Rabí,
¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yeshua le respondió, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, que en la traducción al español es Escucha Israel, Adonai es nuestro Elohim, Adonai es uno y único. No hay lugar a dudas. El judaísmo de Yeshua es el judaísmo esencial de la sinagoga. Cuando yo recito en mis plegarias y digo la Shema, recuerdo a Yeshua como así también recuerdo a todos los profetas judíos, a Eliyahu, Zaharia, Miquea, Josea. Por lo tanto, cada judío que recita Shema Israel debe tener en su pensamiento que las grandes personalidades judías, como Yeshua, lo decían y lo juzgaron como su primer mandamiento. Sigamos con el análisis teológico entonces desde la perspectiva judía. ¿Qué anunció Yeshua? Sino que simplemente había que ligarse al fundamento del judaísmo, al estricto monoteísmo, y esto es, Elohim es uno y único. Así es, cualquier interpretación fuera de estas palabras también irían en contra de la ortodoxia cristiana. Entonces llegamos al punto central de todo el análisis teológico que realizaremos a lo largo de diversos videos, acerca del proceso histórico del cristianismo, la demostración final de lo que se llama en los estudios del cristianismo primitivo, la ortodoxia cristiana, no es ni más ni menos que el judaísmo nazareno. Por lo tanto, la primera conclusión es que continuar al pie de la letra con las enseñanzas de Yeshua es ser judío. Por ende, el primer análisis sugiere que toda concepción contra las palabras de Yeshua, que por interpretación se digan a sí mismas cristianas, son esencialmente anticristianas. De este primer análisis se infiere que los judíos actuales constituyen, de hecho, esencialmente la ortodoxia del cristianismo. Cuando en la sinagoga un judío actual repite Shema Israel, es decir, la profesión máxima de la fe judía, está repitiendo las mismas palabras que dijo Yeshua y que constituyeron la base teológica más importante de su pensamiento. Era, por así decirlo, el mandamiento más importante que existía. Por lo tanto, yo sigo a Yeshua, porque mientras más judío soy, más cerca de sus mandamientos me encuentro. El interrogante es: ¿el cristianismo actual conoce en profundidad su propia escritura tan judía como toda la Biblia? Cuando fui circuncidado, cumplí con el precepto de la ley de Moshe, tal y como Joseph y Miriam la cumplieron con el pequeño Yeshua. Cuando voy a la sinagoga, ingreso al templo donde Yeshua rezó. Cuando llego a la profesión de fe más antigua del judaísmo, como el Oye Israel, estoy pronunciando las mismas palabras que salieron de la boca de Yeshua, y cumplo con el máximo mandamiento que él mismo estipuló. Siendo entonces judío, vivo como vivió Yeshua. Siendo entonces judío, siento lo que sintió Yeshua. Siendo entonces judío, soy un fiel seguidor de Yeshua. Siendo entonces judío, llego de ese modo al verdadero y primitivo cristianismo, que no es más que judaísmo. Siendo entonces judío, debo proclamar al mundo que el judaísmo de aquel grupo fue modificado para conquistar el mundo gentil. Es por ello que mi principal tarea debe ser la de desentrañar cómo todo ese judaísmo de Yeshua fue interpretado para crear una religión diferenciada de sus orígenes judíos. Esta es la tarea esencial de esta investigación teológica, llegando a las raíces judías del cristianismo, para ver en la esencia del cristianismo lo que es en realidad sino judaísmo en su máxima pureza. Sin embargo, continúa flotando un interrogante que no podemos responder en este video, y es el interrogante de toda nuestra tarea. ¿Cómo logró el cristianismo la independencia necesaria para desligarse del judaísmo? ¿Cómo se formó una religión independiente que se desvinculó violentamente de las enseñanzas judías de Yeshua? ¿Cómo se logró que la interpretación de los seguidores de los siglos II y III desjudaizaron el mensaje? ¿Cómo ese judaísmo de Yeshua y sus 12 discípulos terminó interpretado modificando la Torá? Si Yeshua fue un profeta judío que criticó a su propio pueblo como lo habían hecho los más antiguos profetas hebreos, Yeshua hace honor al antiguo profetismo judío,
¿Es tarde incorporar a Yeshua al canon judío? En absoluto. Volveremos al cristianismo esencial y ortodoxo, esto es, al judaísmo de Yeshua y todos los profetas. ¿Somos judíos que abandonamos el judaísmo para aceptar el carácter mesiánico de Yeshua? Solamente somos judíos que vemos en este sabio rabí a la verdadera esencia del judaísmo. Somos judíos porque cumplimos la Torá, que sigue siendo válida, ya que la alianza de Elohim es eterna y no existe diferencia entre antigua ni nueva, sino una continua alianza que analizaremos en posteriores videos. ¿Fue Yeshua el Mashiach o no? Para el cristianismo no solamente fue el Mesías, sino el Hijo de Elohim consubstancial al Padre, esto es, Elohim mismo. Para el judaísmo tradicional, Yeshua fue un profeta judío digno heredero de la tradición de Yirmiyahu, Yisayahu, Josea, Yehezquiel y Daniel. Esto es un ejemplar hermano judío, un sabio rabino que interpretó el judaísmo de su época básicamente con el objetivo de amar al prójimo. Y para el judaísmo nazareno, la línea judía a la que pertenezco, Yeshua es un hombre no divino, el Mashiach, en quien se cumplen las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob, las profecías de los Neviim, y él es la simiente de David en la cual son benditas todas las naciones de la tierra. Sin embargo, cuando el movimiento del primer siglo, mezclándose con el mundo gentil, comenzó a idolatrar o divinizar su figura, fue cuando el judaísmo tradicional renunció a la posibilidad de incorporar a Yeshua, aquel sabio maestro judío, inclusive en calidad de profeta. Y entonces, el objetivo histórico primordial del cristianismo, para diferenciarse del judaísmo, fue construir sobre su figura mesiánica a la misma divinidad. El judaísmo jamás pudo y jamás aceptará la idea de la divinización de una persona, ya sea Yeshua o no. Sin embargo, el judaísmo tradicional le hizo el juego político al cristianismo gentil posterior, ya que en vez de aceptarlo como un profeta e incorporarlo al canon, optó por el camino de la ignorancia teológica hasta principios del siglo XX. Por lo tanto, el sabio rabí Yeshua de Nazaret fue divinizado por los cristianos y fue ignorado por sus hermanos judíos. Esta serie de videos busca rescatar el mensaje judío de Yeshua para el judaísmo, que nuestro hermano judío retorne a su pueblo, como lo que siempre fue, un judío fiel, un rabí ejemplar, un gran profeta de la humanidad, el cual demostró ante el mundo los máximos valores éticos y morales del judaísmo esencial, y el Mashiach. El abandono del judaísmo tradicional de la idea de su incorporación al canon representa una desviación de la esencia judía, por el terror ideológico del judaísmo, de la divinización que el cristianismo posterior hizo de él. El esfuerzo intelectual que ha comenzado es el de desentrañar el paganismo y el antijudaísmo que crearon los padres de la Iglesia, para divinizar la figura de Yeshua y para abandonar la Torá. El judaísmo ha comenzado desde hoy y lo hará de aquí en más a construir el puente de regreso a las fuentes judías de todo el cristianismo. Nuestro punto de partida es simple y válido. Yeshua nació judío, vivió como judío y murió judío. No se apartó de la ley judía, la Torá, y enseñó a profundizar la espiritualidad judía del ritual. No creó una contraposición entre el ritualismo y la espiritualidad, sino que pretendió complementar y otorgarle un sentido profundo al ritual. No derogó el ritual, sino que lo interpretó en su significado más profundo. La primera interpretación cristiana de esta espiritualidad del rabí judío fue contraponer el ritualismo al espíritu profundo de la ley. Esta contraposición es inválida, ya que Yeshua, justamente prosiguiendo esta línea, jamás crea un contraste entre ritual y espíritu. La escuela hebrea de Shammai era la escuela del fariseísmo rigorista, que planteaba que el ritualismo, aún carente de espiritualidad, es válido, porque mantenía a la ley judía vigente. Yeshua, por el contrario, planteaba que el ritualismo sin sentido espiritual es como una caja vacía. Todo el mensaje de Yeshua se asemeja mucho al mensaje de Hillel, una escuela hebrea farisea contraria a la de Shammai, la cual se caracterizaba por ayudar a los pobres, curar enfermos, aún en el descanso sabático, a diferencia de la escuela de Shammai,
ya que hacer esto nunca estuvo prohibido, sino que algunos grupos interpretaron que no era correcto. Pero no por ello podemos afirmar que Yeshua pertenecía a aquella escuela o que fue discípulo de Hillel. De una confrontación de dos formas de interpretación, el cristianismo propuso la idea de que todo el judaísmo se había enfrentado a las prédicas de Yeshua. Así que las discusiones teológicas del judaísmo sirvieron para crear una teología cristiana donde se muestra a Yeshua frente a sus adversarios fariseos y no se analiza la lucha de dos escuelas de pensamiento judíos. De este modo hemos logrado analizar el primer punto central de paganización del cristianismo: hacernos creer que Yeshua se contraponía de manera absoluta al resto del judaísmo, otorgándole otro sentido a la Torá. Yeshua enfrenta a los judíos fariseos legalistas y la teología cristiana utiliza este enfrentamiento entre judíos para contraponer a Yeshua con la totalidad del judaísmo. De un enfrentamiento interjudío, la exégesis cristiana posterior lo analiza como un enfrentamiento cristianismo-judaísmo, cuando en realidad el cristianismo no estaba ni formado. Llegamos entonces en este análisis de teología judía del cristianismo a los siguientes puntos. En primer lugar, Yeshua jamás contrapuso el ritual al sentido del mismo, o la ley de su espíritu, sino que reforzó la Torá con mayor espiritualidad. En segundo lugar, muchos judíos siguieron al Rabí Yeshua en sus prédicas. Por lo tanto, los enfrentamientos de los que habla el Nuevo Testamento eran, y son en la actualidad, discusiones habituales en las escuelas judías. Si uno ingresa a una yeshiva o escuela de alumnos religiosos judíos, verá cómo discuten cada punto de la Torá, ya que la base de las discusiones en las escuelas judías de teología pretende buscar la verdad divina y no son confrontaciones sin solución de continuidad, y los contendientes ideológicos deben llegar a una solución para ambas partes. La teología judía plantea que cuando existe una discusión en un punto de interpretación, en realidad la discusión no existe, sino que lo que se está discutiendo son dos cuestiones diferentes y aparentemente están contrapuestas. Toda contradicción para la teología judía es imposible, ya que cuando existen opiniones diferentes de interpretación sobre un mismo punto, es que los diferentes análisis nacen desde puntos diametralmente opuestos. La base de la contradicción es la imposibilidad de los exégetas de arribar a un acuerdo, debido principalmente a que están dialogando de dos temáticas diferentes. Para el judaísmo, la existencia de la contradicción es la permanencia de dos monólogos y no de un diálogo. Del diálogo de la interpretación debe surgir la verdadera voluntad divina, mostrar que esos enfrentamientos entre alumnos judíos y rabinos judíos para perfeccionar el judaísmo son enfrentamientos irreconciliables, es desconocer completamente el espíritu judío de la libertad y la interpretación de la Torá, la ley de Moshe. Ese mismo espíritu judío de discusión es el marco donde debemos exponer la relación del Rabí Yeshua como conductor de una escuela judía de pensamiento frente a las otras. No por ello podemos decir que Yeshua se encontraba fuera del marco judío, sino que es justamente la discusión entre escuelas de pensamiento judías las que enmarcan los diálogos de Yeshua dentro del Nuevo Testamento. La exégesis cristiana posterior creó artificialmente, por necesidad teológica, un enfrentamiento aparentemente irreconciliable entre el mensaje judío de Yeshua y la interpretación del judaísmo de otros grupos. Esta práctica de debate era habitual entre los diversos grupos judíos, y segmentar o dividir el mensaje judío de Yeshua del judaísmo tradicional es no comprender en absoluto la dinámica judía de discusión teológica o pretender crear una nueva religión, partiendo del hecho erróneo de la creencia de que el rabí judío Yeshua quería formar una fe separada de la fe judía. En realidad, realizar una interpretación exponiendo como punto de partida que el mensaje judío de Yeshua se encontraba fuera del marco judío es tergiversar la verdad con algún sentido ideológico o político. El sentido político e ideológico de tergiversación del judaísmo de Yeshua, para terminar de transformarlo en antijudío, fue el de crear artificialmente una diferencia histórica con el judaísmo tradicional que permitiera elaborar una religión separada,
que con el tiempo se denominó cristianismo. Por lo tanto, si al cristianismo le extraemos todos los elementos provenientes del paganismo posterior que se le fueron infiltrando a través de los siglos, incorporados por un proceso de justificación teológica por vía de la interpretación, y regresamos al cristianismo primitivo, encontramos pura y simplemente judaísmo ortodoxo. La única diferencia entre el cristianismo primitivo, es decir, judaísmo nazareno, como parte integral del mundo judío, es la creencia de que en la persona de Yeshua había llegado la redención mesiánica del pueblo judío. Pero esto es tema para otro video. Toda la exégesis cristiana posterior, desde mediados del siglo II en adelante, trabajó con la única pretensión de desjudaizar y antijudaizar el contenido judío del Nuevo Testamento. La tarea teológica que hemos comenzado ya no volverá hacia atrás, y es el rescate teológico para el judaísmo de todo el Nuevo Testamento. No es una pretensión de poner en jaque los fundamentos teológicos del sistema de creencias que el cristianismo elaboró durante los 18 siglos siguientes. Sin embargo, lo que debemos buscar básicamente es el retorno al origen judío del Nuevo Testamento y el rescate del genuino judaísmo de Yeshua y sus seguidores judíos. Este trabajo teológico lo debemos asumir los judíos como un principio vital, ya que a través de este trabajo demostramos cómo se ocultó deliberadamente para su divinización la genuina herencia hebrea del Nuevo Testamento. Devolver al cristianismo su origen judío significa cumplir básicamente con dos postulados esenciales. 1. Luchar por la verdad, porque la verdad os hará libres. 2. Recordar el principal mandamiento de Yeshua. Oye Israel, Adonai es nuestro Elohim, Adonai es uno y único. El cristianismo basó su mensaje teológico en la muerte y resurrección de Yeshua, como hechos fundamentales de su teología. El judaísmo basa su mensaje en la Torá y en el judaísmo de Yeshua, en cuanto este judaísmo era estricto y fiel al cumplimiento de la misma Torá. Por lo tanto, el cristianismo actual encuentra su redención en la divinización de un Jesús, mientras que el judío encuentra su redención a través de la emuná, la fe, en que Elohim mandó a Yeshua a redimirnos, ya que sus enseñanzas están basadas en la aplicación radical del judaísmo más ortodoxo. Y recuerda, rechaza la modernidad, rechaza tus costumbres, retorna al origen.